¿Sabías que India es uno de los países más misteriosos y sorprendentes del mundo? Desde la majestuosidad del Taj Mahal hasta los laberintos de sus bulliciosas ciudades, este país tiene de todo: maravillas, contrastes y secretos. Pero, ¿sabías también que algunas de sus ciudades son de las más sucias del planeta? ¿O que en pleno siglo XXI millones de personas viven aún sin acceso a lo más básico? India no es solo lo que parece una simple vista, es un choque de culturas, de luces y sombras, de belleza y caos. En este vídeo te vamos a llevar a un viaje por sus paisajes, pero también por sus realidades más crudas. Hace miles de años, en lo que hoy conocemos como India, surgió una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la del Valle del Indo. Estas ciudades eran tan avanzadas que algunas aún hoy nos dejan perplejos. Pero la historia de India no termina ahí. A lo largo de los siglos, imperios poderosos como los Maurya y Gupta dejaron su huella, creando una cultura rica y profunda que sentó las bases de todo lo que es India hoy. Más tarde, la llegada de nuevas influencias como el Islam cambiaría la historia del subcontinente. Los imperios musulmanes dejaron monumentos impresionantes, como el Fuerte Rojo en Delhi, que refleja la compleja mezcla cultural que caracteriza a la India. Pero India también vivió tiempos difíciles. Durante siglos estuvo bajo el control británico, enfrentándose a la explotación y el control extranjero. Fue un largo camino hasta la independencia en 1947, cuando una nación unida luchó por su libertad. Hoy en día, India es un gigante en crecimiento. Con más de 1.400 millones de habitantes, es la democracia más grande del mundo. En las últimas décadas ha experimentado un crecimiento económico impresionante, convirtiéndose en una de las economías más poderosas del planeta. La tecnología y la industria están en auge y, aunque persisten desafíos, India ha logrado adaptarse a la modernidad mientras mantiene viva su rica herencia cultural. India es un mosaico de creencias. Aquí, el hinduismo, el budismo, el islam y otras religiones no solo coexisten, sino que definen la vida diaria de millones de personas. Desde las oraciones matutinas en los templos hasta la meditación en los tranquilos monasterios budistas, la espiritualidad se siente en cada rincón. Y los festivales iluminan el país con luces brillantes, estallan en una explosión de colores y llenan las calles de alegría y sabor. La comida india es un festín para los sentidos. Desde el curry picante hasta el aromático biryani, cada plato cuenta una historia. Las samosas crujientes y los dulces como el gulab jamun te hacen viajar por los sabores de un país lleno de historia. Y lo mejor es que cada bocado es una mezcla perfecta de especias que refleja la rica diversidad de las regiones de la India. La moda india es tan vibrante como su cultura. Desde el elegante sari hasta los coloridos lehengas, la vestimenta tradicional india es un verdadero símbolo de la belleza y el orgullo cultural. Pero más allá de sus raíces, India ha dejado una huella global en la moda, con diseñadores que marcan tendencias en todo el mundo. Y no olvidemos el arte, que se expresa en todo, desde las intrincadas pinturas de los templos hasta el cine de Bollywood. Una industria que no solo ha conquistado la India, sino que ha llevado el ritmo y la pasión de su historia a millones de personas en todo el mundo. India es un país de extremos. En el norte, las majestuosas montañas del Himalaya se alzan como guardianes del país, mientras que, en el sur, las playas doradas y cálidas de Goa y Kerala ofrecen un respiro tropical. Desde los verdes valles de Kashmir hasta los desiertos áridos de Rajastán, la diversidad geográfica es tan impresionante como única. Y si te adentras en sus parques nacionales, te encontrarás con selvas imponentes y una fauna salvaje como los tigres de Bengala, elefantes y rinocerontes. Además, está llena de sitios que no solo son famosos, sino que cuentan historias que atraviesan siglos. El Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo, es el símbolo eterno del amor, mientras que Jaipur, la ciudad rosa, te transporta a un mundo de palacios y fortalezas deslumbrantes.
En Varanasi, una de las ciudades más antiguas del mundo, el río Ganges fluye como el corazón espiritual de la India, mientras que las campanas de los templos resuenan en el aire. Pero no todo en India es histórico. Ciudades como Bangalore y Mumbai representan el futuro, vibrantes, modernas y tecnológicas, pero siempre con un pie en sus tradiciones, creando una mezcla fascinante de lo antiguo y lo nuevo. Vivir en India es experimentar un contraste constante. En las grandes como Mumbai o Delhi, rascacielos de cristal se alzan junto a mercados callejeros llenos de vida. Pero a solo unos kilómetros, la realidad es muy distinta. En muchas zonas rurales, la vida sigue casi intacta como hace siglos. Mientras en un lado del país encontramos megaciudades con millones de personas inmersas en la modernidad, en otro, pequeños pueblos sobreviven con tradiciones milenarias. Y en medio de este crecimiento acelerado, existen barrios pobres donde la falta de acceso a servicios básicos es una lucha diaria. India es un país de extremos, donde la riqueza y la pobreza conviven en el mismo espacio, creando una sociedad compleja y llena de desafíos. Pero si hay algo que está transformando a India, es su impacto en la tecnología y la educación. No es casualidad que algunas de las mentes más brillantes del mundo provengan de este país. India es el motor de la industria tecnológica global, con ciudades como Bangalore siendo el Silicon Valley de Asia. Empresas tecnológicas gigantes, innovaciones en inteligencia artificial y una educación en ingeniería de primer nivel han puesto al país en el centro de la revolución digital. Cada año, miles de ingenieros y programadores indios trabajan en compañías de tecnología de todo el mundo, convirtiendo a India en un gigante imparable en el futuro de la informática. Si creías que ya lo habías visto todo, espera a descubrir estas curiosidades sobre India que te dejarán con la boca abierta. El sistema ferroviario de India no es solo un medio de transporte, es toda una experiencia. Con más de 23 millones de pasajeros al día, es como si toda Australia se subiera a un tren cada mañana. Y lo más increíble es que hay estaciones tan grandes que parecen mini ciudades dentro de las ciudades. En Srinagar, al norte de India, hay un inmenso lago donde la gente vive en casas flotantes y se mueve en botes como si fueran coches. Es como una Venecia asiática, pero con montañas nevadas de fondo. Aunque parezca sacado de un cuento, India es famosa por sus encantadores de serpientes, una práctica que ha fascinado al mundo durante siglos. Y aunque hoy en día es menos común, todavía puedes ver espectáculos donde cobras bailan al ritmo de una flauta hipnotizante. Y si crees que has probado comida picante, espera a enfrentarte al Bhut Jolokia, uno de los chiles más ardientes del planeta, originario del noreste de India. Solo una mordida puede hacerte sudar como si estuvieras en pleno verano en el desierto de Rajasthan. Además, India no solo tiene una cultura asombrosa, sino que también es un país de récords. Desde el festival Kumbh Mela, que reúne a más de 50 millones de personas en un solo evento, hasta la estatua más alta del mundo, llamada la Estatua de la Unidad, con 182 metros de altura, más del doble de la Estatua de la Libertad. India es mucho más que un país, es un universo en sí mismo. Su historia milenaria, su cultura vibrante y sus contrastes la convierten en un lugar único en el mundo. Desde los imponentes Himalayas hasta las bulliciosas calles de Mumbai, India sigue sorprendiendo y dejando huella en la humanidad. Su influencia en la tecnología, el arte y la espiritualidad no deja de crecer, y su legado seguirá inspirando a generaciones enteras. Y esto es solo una pequeña parte de todo lo que India tiene para ofrecer. Si te ha gustado este viaje por uno de los países más fascinantes del mundo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre los rincones más increíbles del planeta. Nos vemos en el próximo vídeo.